Muy bien, vamos a trabajar ahora una lección práctica para que ustedes tengan una especie de guía o mini guía sencilla que pueden consultar en cualquier momento en que estén desarrollando sus planes. Vamos a dar aquí unos conceptos muy básicos, va a ser conocimiento justo a tiempo, es decir, cuando ustedes estén desarrollando sus planes, abran esta lección de un punto y simplemente cuando tengan alguna duda sobre en qué consiste el pedacito que están desarrollando de su plan o revisando un pedazo de su plan estratégico, salten al punto correspondiente. Continuando entonces con el sistema de gestión estratégica, en resumen, hemos visto los 3 subsistemas que lo componen: el del marco estratégico o el qué, lo que se propone; el segundo subsistema que tiene que ver con los recursos o mecanismos y es con qué y cómo vamos a hacer eso que estamos proponiendo; y el tercero tiene que ver con los procesos y resultados, es decir, el para qué. Dentro de lo que estamos haciendo en planeación para la construcción de nuestro plan estratégico, vamos a considerar el gráfico que ustedes están viendo allí. ¿Partimos de dónde? Partimos de un análisis de situación. Ese análisis de situación, pues obviamente está analizando las situaciones problemáticas que tenemos en nuestro territorio. Ese análisis de situación lo vamos a ver a partir de expresar las situaciones problemáticas desde el punto de vista de causas y efectos. Hay distintas metodologías para encontrar esas situaciones problemáticas y hacer análisis de esas situaciones problemáticas. Pueden ser matrices de afinidad, árbol de problemas, análisis sistémico. Una vez que ustedes tienen identificado ese análisis de situación, es decir, el análisis del contexto, el análisis de los actores involucrados, todo lo que estuvimos hablando anteriormente, ustedes definen un curso de acción. Ese curso de acción evidentemente va a tener que ver con los 4 ejes operativos que hemos planteado para la Política Nacional de Reducción del Consumo y el Impacto. Reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto. ¿Cuáles ejes operativos? Ya estamos cansados de repetirlos, pero no nos cansamos. Seguimos diciéndolos: el eje de prevención, mitigación, superación y el eje transversal de capacidad de respuesta. Partimos de una situación inicial y evidentemente esas situaciones iniciales o esas situaciones problemáticas, esas situaciones no deseadas, vamos a convertirlas en situaciones deseadas, en situaciones positivas, es decir, hacia dónde queremos llegar. Eso deberá plantearlo en nuestra situación final. ¿Cómo vamos a medir lo que está pasando y lo que estamos logrando a través de ese plan estratégico, de ese propósito que nos planteamos como objetivo principal, de esos productos que planteamos obtener al final de la ejecución de nuestro plan estratégico? Pues debemos verlo en una reducción de vulnerabilidad al consumo sobre el eje de prevención, debemos ver una reducción en la vulnerabilidad al riesgo y daño dentro del eje de mitigación y deberemos verlo como una reducción de la vulnerabilidad a reincidir sobre consumos que se están dejando, es decir, en el eje de superación. Y evidentemente deberemos poder medir el mejoramiento de la capacidad de respuesta de nuestros funcionarios, de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones no gubernamentales y la capacidad de resolver de los dispositivos comunitarios con los que contemos en nuestro territorio. Siendo así, podemos ver la flor o el ciclo de la planeación, donde establecemos un punto de partida que determina en dónde estamos, el análisis de situación y contexto. También nos determina hacia dónde queremos llegar, es decir, la finalidad, lo que queremos lograr. Lo siguiente que nos planteamos es qué debemos hacer para llegar allá, cuál es la intervención que debemos hacer para llegar a donde queremos llegar, cómo llegaremos, es decir, cuál es la carta de navegación, cuál es nuestro plan operativo, nuestro plan de trabajo. Pero además deberemos estar monitoreando y evaluando permanentemente, es decir, mirando unos indicadores que nos digan si hemos llegado o no y cómo hemos llegado y con qué calidad hemos llegado. Esa es la flor o el ciclo de la planeación que ustedes tienen allí. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Qué debemos hacer para llegar allá? ¿Cómo llegaremos? ¿Y qué nos está indicando que estamos llegando? Observamos entonces en nuestra
en nuestra gráfica, que eso, lo que hace parte del ciclo de la planeación lo hemos puesto en la línea superior de este gráfico que están observando. Y arrancamos por el dónde estamos. Ya habíamos hablado que el dónde estamos tiene que ver con un análisis de contexto que corresponde a la gestión política, un análisis de los involucrados que corresponde a la gestión operativa y un análisis de situación que corresponde a la gestión programática. Si no tienen clara todavía el tipo de gestión política, gestión operativa o gestión programática, ustedes pueden irse a la lección del segundo subsistema en donde estábamos hablando de los recursos y mecanismos. No sé si lo recuerdan. Paren aquí entonces esta lección y váyanse a la lección donde hablamos de recursos y mecanismos, si no lo tienen claro. Si ya lo tienen claro, hablemos un poco más a profundidad de la gestión programática. Con toda esta realidad de nuestro territorio que ya tenemos mapeada o dibujada, ya sabremos en dónde estamos, sabremos la realidad de nuestro territorio frente al consumo de sustancias psicoactivas y al impacto de dicho consumo. Teniendo eso presente, podemos hacer un análisis de objetivos estratégicos y de qué es lo que queremos lograr con nuestro plan. Es decir, ahí empezamos a definir la segunda gran parte y es hasta dónde queremos llegar, cuál es el alcance de nuestro plan estratégico. Una vez que hemos planteado esto, debemos preguntarnos, bueno, ¿qué hay que hacer para llegar allá? En ese momento hacemos un análisis de alternativas y de estrategias para alcanzar esos objetivos o ese objetivo que nos hemos planeado con nuestro plan estratégico. Una vez tengamos claro qué debemos hacer para llegar, nos preguntamos cómo vamos a llegar, es decir, tenemos que construir ese plan operativo. Aquí empezamos a hablar, para darle forma a nuestro plan estratégico, vamos a adoptar una metodología que es la que llamamos la del marco lógico. Es decir, vamos a lograr resumir todo nuestro plan en algo que conocemos como la matriz de planificación de proyecto, o la MPP. Hablemos un poco de en qué consiste el marco lógico. El marco lógico o el enfoque del marco lógico es una herramienta analítica que se desarrolló por allá a principios de los años 70 y sirve para hacer planificación de gestión guiada u orientada por objetivos. En el enfoque del marco lógico se considera que la ejecución de un proyecto o de un plan estratégico es consecuencia de un conjunto de acontecimientos o acciones que tienen relación causal interna, es decir, que se interrelacionan entre sí. Esas relaciones internas, esas relaciones de causalidad, es decir, causa-efecto internas, se describen como en insumos, actividades, resultados, propósito y finalidad. Las incertidumbres, es decir, lo que no está bajo nuestro dominio, lo que no podemos controlar en nuestro plan estratégico o en nuestro proyecto, que son factores externos, lo vamos a llamar dentro de la matriz los supuestos, en cada uno de esos niveles, a nivel de finalidad, a nivel de propósito, a nivel de producto o a nivel de actividad. Esos supuestos son cosas que escapan a nuestro control. De modo general, se hace un resumen del proyecto desarrollando esa matriz que vimos, esta matriz que se conoce como matriz del proyecto o matriz de planificación. Esta matriz contiene los elementos de los que ya hemos hablado. Ustedes están viendo esta matriz, van a ver a nivel de filas, ven que primero se escribe la finalidad, que es el objetivo mayor, es decir, a qué contribuye mi plan cuando yo lo logre, es decir, la finalidad desborda mi objetivo. Es aquel sueño más grande de todos al que el desarrollo de mi plan contribuye. El propósito del plan ya sí es la labor concreta y el alcance concreto que va a tener mi plan estratégico, es decir, mi objetivo. Los resultados o los productos son aquellas trazas o aquellos pasos que yo doy para alcanzar ese objetivo o ese propósito del plan. Los insumos, las estrategias y los medios van a tener que ver con el alcance de cada uno de esos productos. Repetimos entonces, la finalidad es entonces una responsabilidad que no es exclusiva del plan territorial, sino que se involucran otros actores, otras estrategias.
Un ejemplo de finalidades, por ejemplo, reducir la incidencia y prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el territorio y mitigar el impacto negativo del consumo sobre el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. Fíjense que mi plan territorial probablemente no logre por completo la finalidad, pero efectivamente mi objetivo, mi propósito en el plan sí va a contribuir a esa finalidad. Entonces el propósito u objetivo del plan territorial es la razón de ser del sistema, del esfuerzo colectivo, de la inversión que estamos haciendo, es la situación final que quiere alcanzarse después de haber terminado las acciones y conseguido los productos de mi plan estratégico. Por lo general o por lo regular, el logro del propósito está en cabeza de la población beneficiaria. Es en ella en donde se debe reflejar la transformación de la situación inicial que teníamos. Un ejemplo de propósito es el de los jóvenes de las localidades más vulnerables de la ciudad reducen las consecuencias del consumo de alto riesgo y mejoran su calidad de vida. Este propósito debe ser alcanzable en su totalidad a través de mi plan estratégico. Si no es alcanzable, o está desbordado o está mal planteado mi propósito. Los resultados o productos son las condiciones necesarias para alcanzar el propósito. El reflejo de la situación final que se quiere alcanzar con las acciones del Plan Territorial de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Para establecer claramente lo que se quiere lograr, es útil trabajar los resultados o productos como si fueran situaciones ya logradas, situaciones transformadas, como logros concretos, productos tangibles que los debemos redactar como si ya estuvieran cumplidos, como si ya los hubiéramos logrado. Por ejemplo, se redujo la frecuencia de accidentalidad de accidentes de tránsito. Los consumidores de drogas de alto riesgo encuentran más y mejores ofertas de servicios intermedios e integrados que sean de calidad. Fíjense que los estoy redactando como si ya los hubiera logrado. Las actividades que corresponden a cada uno de esos productos son condiciones necesarias para conseguir cada uno de los resultados. Ubican las estrategias que propone la Política Nacional de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas o las que el territorio de manera autónoma priorice. Se desarrollan como proyectos, así cada proyecto corresponde a una gran actividad o estrategia. Ojo, las actividades no son partecitas, no son publicar un documento sobre X cosa. No, esa no es una actividad. La actividad es un proyecto, son actividades grandes, estrategias. Aquello que me permite definir que voy alcanzando mi producto. Por ejemplo, fortalecimiento de instituciones que ofertan servicio de atención a consumidores de sustancias psicoactivas. Es claro que esto es un proyecto que implica capacitación, formación, monitoreo, evaluación, la confluencia de diferentes fuerzas. Eso es una actividad, una estrategia, algo que me planteo grande para alcanzar mi objetivo. Las actividades a su vez se subdividen en subactividades. Estas se constituyen en cada uno de los pasos que hay que dar para lograr la actividad. Algunas requieren aún ser más divididas y las dividimos en tareas concretas. Si la actividad es un proyecto, cada subactividad podríamos decir que son como los objetivos específicos de ese proyecto. Por ejemplo, si la actividad es el fortalecimiento de instituciones que ofertan servicios de atención a consumidores de sustancias psicoactivas, las subactividades podrían ser realización de un diplomado en oferta de servicios. Otra, implementar un sistema de monitoreo y evaluación de servicios. Fíjense que esas subactividades a su vez hay que dividirlas en tareas. Levantar líneas de base, mapear los actores y los actores importantes dentro de la oferta de servicios, no sé. Ya ustedes, haciendo el análisis concreto de sus planes, lograrán construir esas tareas, subactividades, actividades, productos, propósito y finalidad. Finalmente, ustedes pueden ver ahí la matriz para cada uno de los resultados. Entonces planeamos la actividad, decimos qué subactividades hay que realizar y para cada subactividad podríamos plantear las tareas. Y cada una de esas tareas tiene a su vez dentro de la fila un indicador que nos diga cómo vamos. Esos indicadores pueden ser de resultado o esos indicadores pueden ser de proceso. ¿Quién es el responsable o titular de esa subactividad? ¿Qué tiempo nos va a demorar? ¿Qué recursos financieros, físicos y humanos nos involucra para contabilizarlos? ¿Y cuánto vale? Porque finalmente a esto hay que ponerle dinero y hay que saber cuántos recursos necesitamos para nuestro plan.
Entonces vamos a ir sumando para cada uno de los resultados, cada una de las actividades, cada una de las subactividades, cada una de las tareas, tendremos los montos claros y al sumar todo vamos a tener el costo de nuestro plan estratégico. Finalmente, podemos ver también que el plan se plantea como el Plan Territorial de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su impacto. Cada uno de los resultados o productos se recomienda que haya 1 o 2 máximo por cada uno de los ejes operativos de la política. Recuerden, 1 o 2 para prevención, 1 o 2 para mitigación, para superación, para capacidad de respuesta. Y a su vez, cada uno de esos productos, en cada uno de esos ejes operativos, plantearán sus actividades que se entienden como proyectos. Porque acuérdense que las actividades son cosas grandes. Adicionalmente, cada una de esas actividades planteará las subactividades y cada subactividad planteará las tareas necesarias para alcanzarla. Ese es el árbol de ejecución de nuestro plan. Ahí ustedes lo están viendo. Ese árbol nos plantea qué es el plan estratégico y cuándo empezamos a hablar del plan operativo. Fíjense que cuando hablamos de resultados que plantean actividades, subactividades y tareas con montos, responsables, indicadores, ya estamos hablando de un plan operativo, es decir, ya sabemos exactamente qué hay que hacer. Y en cada una de las subactividades y tareas con esos responsables también ya podremos poner en cabeza de las personas sus planes de trabajo. Es decir, aterrizar el plan estratégico sí es posible, manteniendo los lineamientos del enfoque del marco lógico. Tenemos un plan estratégico, tenemos un plan operativo y tenemos un plan de trabajo para cada una de esas actividades. En resumen, podríamos decir que el ejercicio de planear asegura que el plan territorial de reducción del consumo de sustancias psicoactivas no sea una colcha de retazos de acciones sectorizadas o acciones independientes. Es necesario hacer la diferencia. Dejemos de ser activistas y estar haciendo actividades por hacer actividades. Que esas actividades correspondan a un enfoque de productos que llevan a un enfoque de un propósito que llevan a una finalidad a la que todos contribuimos. Tanto la política nacional como los planes territoriales son aproximaciones estratégicas a una realidad prioritaria. Concebirlos como estanterías para llenar, libros muertos o letra muerta, hace que las secciones estén desprovistas de un sentido estratégico. Aísla y les quita potencia y consistencia. Impide recorrer el camino verdaderamente efectivo, eficaz, certero, que dé respuesta concreta y definitiva a un problema que es altamente complejo, como el consumo de sustancias psicoactivas y todas sus consecuencias. Esto no es desconocido para ustedes. Ustedes están involucrados con este tema. Hagamos la diferencia. Planeemos. Leamos otros planes estratégicos territoriales que se han construido. Para eso ustedes cuentan con la herramienta de espacio.gov.co. Allí pueden consultar otros planes territoriales que ya se han construido a través de asesorías técnicas. Soliciten asesorías técnicas. Pregunten al ministerio cuando tengan dudas. Para esto estamos acá, para ayudarles a construir la bitácora, la hoja de ruta, el plan de vuelo de ustedes en los próximos 3, 4 y 5 años, en donde ojalá al final de estos planes estratégicos y su ejecución podamos decir que transformamos o que ayudamos a transformar la realidad del consumo de las sustancias psicoactivas en nuestro territorio y en el país.